Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. A mí ya me encantó cuando lo he leído todo, pero escucharte ha sido un placer. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Estoy viendo que no ha habido preguntas, pero yo creo que no había preguntas porque al menos aquí mis compañeros y yo estábamos embobados escuchándote, así que entiendo que es por eso. Yo, si me permitís todo, voy a hacer mientras van surgiendo preguntas, voy a hacer una pequeña resumen y varias preguntas. José Luis ha hecho varias definiciones de lo que es el concepto de salud, ¿vale? De la enfermedad crónica que nos genera un estrés específico, cómo afrontar dicho estrés. Me ha encantado la referencia al método socrático. Yo creo que los farmacéuticos hospitalarios o los farmacéuticos como colectivo también se nos puede aplicar un poco el mito de la caverna de Platón, porque igual la realidad es relativa como la tenemos entendida. Nos ha hecho también referencia a emociones, la educación psicoemocional, al nerviosismo que me tranquiliza saber que ponerme nervioso ahora mismo es lo normal. En pensamiento, ¿vale? La frase de la comisión de farmacia las frases tienen que pasar por comisión de farmacia y pasar a guía farmacoterapéutica, pues bastante interesante. De hecho, ahora me gustaría hacerte una pregunta de esta relación. También nos ha hablado del sufrimiento, ¿vale? De reestructuración de pensamiento, cosificación, externalización del problema, me parece muy interesante. Cuantificarlo, y me ha gustado bastante, bueno, efectivamente los PRO, los PR, pues son fáciles de desmontar con la estructura que nos ha establecido. También nos habla de conductas, pactar conductas, fíjate mira, me parece muy bien. Pero el objetivo, y me ha gustado además que lo ponga al final, es empoderar, que la vida merezca vivirse. Efectivamente, yo creo que como profesionales de la salud y como personas, más que todo, lo que tenemos que ayudar es a que la vida de nuestros semejantes y los que están alrededor nuestra merezca vivirse y ayudarla. Y entrando en preguntas, mientras los compañeros y compañeras van haciendo preguntas, que ya veo que está entrando alguna, ¿vale? A mí sí me gustaría hacerte varias. ¿Cómo podemos gestionar la ansiedad crónica o cómo podemos ayudar a gestionar la ansiedad crónica desde la farmacia, desde la unidad de pacientes externos de la farmacia hospitalaria? Yo, si quieres, te la hago toda y tú contestas como establezcas. ¿Qué medidas son las más oportunas o más costo efectivas para aplicar directamente de aquí a media hora desde la USPE, de la consulta externa de pacientes externos de las farmacias? Y por último, las redes sociales han tomado un cariz, siquiera lo repito, las redes sociales han tomado un cariz muy, muy relevante, tanto para comunicación de profesionales, pero para los pacientes también, por supuesto. Y no sé hasta qué punto pueden ser útiles o no útiles para todo lo que has comentado en la atención farmacéutica o en la ayuda psicoemocional de los pacientes. Igual hay cierta sobreinformación puede hacer daño o no, no sé. Pregunto. Y desde luego, gracias por esta charla magistral, que más que magistral ha sido científica y no ha hablado de psicología emocional. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, a la primera pregunta, a ver, hablas cómo abordar un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, el escenario en el que estamos hablando entiende que la problemática psicoemocional tiene que ver con la enfermedad biomédica. Sí que es cierto que hay personas que tienen la ansiedad rasgo. O sea, la ansiedad puede ser un estado, puede ser un rasgo de personalidad. Hay personas que sí que tienen un trastorno de ansiedad generalizada. Ese sí que está cuantificado y ese sí que es una patología en sí misma. Ese no sería el caso que nos ocuparía. El caso sería cuando la enfermedad biomédica está impactando en tu vida, igual que la conferencia, estar aquí ahora hablando, pues evidentemente nos puede producir estrés y nerviosismo. Y además una técnica para hablar en público que se recomienda es, por ejemplo, cuando estás nervioso porque vas a hablar en público, es decirte a ti mismo, estoy muy nervioso, porque es normal que estés nervioso, claro que es normal. Entonces, normalizar el sentimiento ya es curativo. O sea, entender, reconocer tu estado de nerviosismo. Hoy en día está muy de moda el mindfulness. El mindfulness, hay muchas personas que se van al mindfulness, ¿no? Vamos a intentar bajar la tensión de nuestra vida haciendo meditación. Pues a veces es muy desastroso el mindfulness si no trabajamos primero la parte cognitiva y de nuestros pensamientos. Y por eso era tan importante que habláramos de ello. Hay que saber nuestras emociones cómo funcionan y nuestros pensamientos también cómo funcionan. Porque
muchos comportamientos de nerviosismo o comportamientos obsesivos compulsivos los desarrollamos precisamente como técnica de afrontamiento para dejar de oír nuestra mente. Hay gente que está continuamente en actividad porque lo que no soporta es oír a su mente que le está diciendo, le está enviando mensajes mortificadores. Entonces, lo primero que tenemos que aclararnos es nuestra relación con nuestros pensamientos. Eso es fundamental. Darnos cuenta de cómo vienen esos pensamientos, cómo impactan con nuestra emotividad, y hay que tenerlo clarísimo. Y después, a partir de ahí, podemos utilizar técnicas de relajación. De ansiedad, pues hay técnicas de relajación, por ejemplo, muy útiles, la relajación progresiva de Jacobson. Yo la suelo utilizar, que es muy sencilla. Le hemos compartido con compañeros en diferentes talleres y funciona muy bien. Es decir, que hay técnicas para intentar relajarnos, bajar un poco el nivel de actividad, pero lo que es primero y fundamental es aclararnos con nuestros pensamientos, con nuestros fantasmas, esa dinámica, ese cerebro mortificador, ponerle nombre a nuestro cerebro. A mí Bob, cuando me habla, yo enseguida digo, Bob, no, ahora no. Y hay técnicas de stop thinking, técnicas para parar el cerebro. Fijaros, rezar. ¿Por qué rezar es una técnica que se utiliza en muchísimas religiones? Todas utilizan rezar, porque cuando rezas, callas a tu cerebro. La comunicación entre tu cerebro y tú solamente tiene una vía de comunicación. Si la ocupas, tu cerebro se calla. Y eso produce paz interior. Por eso rezar, por eso hacer labores, coser, tricotar. O sea, estas actividades que hacen las personas, subir montañas, todo aquello que te ocupe toda tu atención, impide que tu cerebro te hable, y eso produce paz interior. Eso hay que tenerlo claro. En YouTube hay de todo. O sea, lo que pasa es que hay que saber buscarlo. O sea, yo con las pistas que os he dado, ahora cualquiera de vosotros se puede meter en YouTube y, por ejemplo, poner pues, las emociones. Pues pones emociones en YouTube y vas a encontrarte un montón de conferencias de psicólogos clínicos, talleres fantásticos donde te explican cada una de las emociones, lo que tienen de bueno, lo que tienen de malo, cómo gestionarlas. O sea, está todo en YouTube. Si nos ponemos, por ejemplo, pensamientos intrusivos o pensamientos disruptivos o pensamientos irracionales, también vamos a encontrar en YouTube un montón de personas que nos van a hablar de ese tipo de cosas. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí. Porque esa pregunta es la realidad. La persona, cuando viene a pacientes externos, no quiere que le expliques el mecanismo de acción de los medicamentos anti-TNFs. No quiere saber por qué la enfermedad de Crohn, si es inmunomediada o no es inmunomediada, no quiere saber eso. Quiere entender por qué su vida se ha ido al garete por culpa de una enfermedad crónica que se ha metido ahí de forma disruptiva y que le está mortificando. Eso es lo que quiere saber. Y quiere solucionarlo. Y para eso consulta al sistema sanitario. Además, consulta a todos los que se encuentra, al médico, se lo consulta al especialista, al médico de familia, al farmacéutico comunitario, al farmacéutico del hospital, a la enfermera. O sea, porque quiere solucionar su problema. Y su problema biomédico, a lo mejor en estos momentos, no tiene una solución total, y tiene que aprender a vivir con un 20% de la patología, porque mientras no venga un CAR-T que te elimine la enfermedad, vas a tener que vivir con ella. Y lo importante es aceptar la parte que te toca y con eso intentar sacar el máximo rendimiento a tu vida. Es como decía Milton Erickson, la vida es un continuo estado de rehabilitación. Hay que aceptar y sacarle el máximo provecho. Y luego felicitarnos por estar bien, aun teniendo la parte que queda de la enfermedad. Por ejemplo, el dolor es una patología muy prevalente y transversal y es tremendo. O sea, el dolor dicen, bueno, posiblemente peor que el dolor sea el picor. Según comentaban algunos compañeros que trabajan con pacientes externos, pero el dolor es una cosa mortificadora horrible. No hay ningún analgésico que te anule al 100% el dolor. Luego, entonces, es importante aprender a vivir con el dolor, y también hay técnicas de apoyo psicoemocional que nosotros ponemos en práctica. O sea, el equipo de farmacéuticos del Hospital de Gandía, todos las farmacéuticas que trabajan en pacientes externos, todas ellas tienen formación en coaching emocional, en coaching sanitario, son expertas en comunicación de estas técnicas. Llevamos años trabajando con este tipo de técnicas, y los pacientes ya no vienen a farmacia, preguntan por su farmacéutica con nombre y apellidos, que es la que hace el seguimiento, la que ha hecho la intervención y con la que se sienten vinculadas. Esto personaliza mucho la relación, la humaniza de una forma tremenda. Y dentro de poco lo haremos
a través de... Yo, por ejemplo, estoy haciendo un esfuerzo enorme para mirar a la cámara, porque Sí, sí, quiero sí. quiero que veáis que os estoy mirando a la cara. Esto es humanizar la relación. También hemos hecho formación en el ámbito de la comunicación no verbal, porque es muy importante. Por ejemplo, el hecho de que yo te hice una taza parece que es más próximo, no es como si estuviéramos realmente en una sesión del servicio. Bueno, este café tan rico, que no es café sino agua, claro, que lo que nos está diciendo es que las cosas son como las percibimos. Muy Si esto hubiera sido un vaso de agua, podríais pensar que yo estoy nervioso, tengo la boca seca y estoy bebiendo. Si yo bebo de una taza con aspecto de taza de café, parece que estoy compartiendo la tertulia tranquilamente. Muy O sea, interesante. Hay también preguntas de nuestra compañera. Sí, sí, qué interesante. Mira que yo te estoy mirando a la imagen, no te estoy mirando a la cámara. Voy a intentar ahora mirar a la cámara. María José Piña, nuestra compañera de Servicios Centrales, nos hace varias preguntas. Las voy a decir todas y luego ya contesto. Mira, la primera nos dice, ¿no debería ser una parte de la formación del residente en farmacia hospitalaria y de los profesionales sanitarios en general este conocimiento? Además nos pregunta también... espera, Enrique, déjame que te conteste esta, que se me acumulan, que ya tengo una capacidad mermada de memoria. A ver, creo que en España hay 11 profesiones que se consideran sanitarias. Sí. Hay 2 que no tienen ninguna formación en ciencias psicosociales. Son farmacia y veterinaria. Lo de veterinaria aún se podría entender, pero también discrepo, porque mientras al perro no puede ir a la consulta del veterinario él solito y vaya con su amo, también haría falta que los veterinarios tuvieran una formación psicoemocional. La Universidad Miguel Hernández de Alicante tiene una asignatura opcional que es psicología. Y concretamente en las últimas reuniones que hemos tenido con farmacéuticos de hospital de nuestra zona, pues hemos invitado a las profesoras de psicología de la Miguel Hernández. Es una asignatura optativa y tienen 4 alumnos. Yeah. Yo me he ofrecido a ir a la facultad a convencer a los alumnos de la necesidad de que esta formación es básica. Y concretamente en cuanto a los residentes, pues evidentemente lo mismo. Nosotros en la Comunidad Valenciana llevamos ya 8 ediciones desde una jornada que le llamamos Jornada de Bienvenida a los Residentes, donde les damos una formación específica pues, en técnicas de comunicación efectiva, gestión de conflictos, formación de equipos, tipologías de personas, y con esto intentamos prepararlos para el mundo laboral al que se incorporan, para que aprendan de una manera más eficiente pues, a comunicarse con su equipo dentro de farmacia, con los médicos del hospital, con las enfermeras, con las supervisoras, con los administrativos, con los ingenieros, con los directivos, con los gerentes, etcétera, etcétera, que es el 80% de la problemática laboral de una persona, son las relaciones interpersonales. No es la farmacocinética ni la nutrición, son las relaciones interpersonales con los pacientes, con los compañeros, etcétera. Básicamente lo que no estamos formados, efectivamente. Otra pregunta de María José Piña nos dice, de acuerdo, ¿esta terapia disminuiría el uso de medicamentos? Obviamente. O sea, aquí, cuando en el ámbito psicoterapéutico se habla del mundo biomédico, se habla un poquito siempre con la crítica esta. Parece que aquí todo trastorno del ámbito emocional tiene que ser tratado con un medicamento. Eso es una barbaridad. Y ya sabéis vosotros que desde hace muchos años que se decía que la depresión se curaba con tratamiento en 3 meses y sin tratamiento en 90 días. Es decir, hay mucho cuestionamiento sobre cómo afrontar el trastorno psicoemocional, sobre todo del espectro de la ansiedad, depresión, distimia, que es un poco que son las patologías o las sintomatologías que impactan más en nuestra vida. Posiblemente, y está clarísimo, que en esquizofrenias o en trastornos graves de depresión grave con intento de suicidio, evidentemente hay que utilizar una medicación para evitar las consecuencias inmediatas y sociales que tiene la situación clínica. Pero evidentemente la solución de los trastornos psicoemocionales pasa por intervención psicoterapéutica. Lo que también es cierto es que el número de psicólogos, psiquiatras, etcétera, profesionales de la salud que se dedican a eso es insuficiente, y aunque lo multiplicaran por 1000, la demanda, la necesidad social es tan enorme
que sí posible que lo pudieran cubrir. O sea, la única opción es que entendamos que este tipo de trastornos es del ámbito de la salud y ahí tenemos que intervenir todos los profesionales de la salud, es decir, médicos comunitarios, médicos de familia, farmacéuticos comunitarios, farmacéuticos de hospital, enfermeras, fisioterapeutas, asistentes sociales. Es decir, este ámbito es un ámbito del profesional de la salud. Que, por cierto, curiosamente, los psicólogos no son profesionales de la salud. Nosotros sí. Yo sí soy sanitario por ser farmacéutico, no por ser psicólogo. Los psicólogos, cuando hacen psicología clínica, sí, ya pasan a ser profesionales de la salud, pero el psicólogo como graduado no es un sanitario. Curioso, sí. Siguiendo un poco con la cronología, nuestra compañera Arantxa Linares del Hospital Carlos Haya de Málaga, o Regional de Málaga, mejor dicho, comenta que fantástica presentación, le ha encantado. Y una pregunta, ¿el nombre que le ponemos a nuestro pensamiento, entiendo que al cerebro, influye? ¿Puede ser divertido o aburrido? Bueno, cada uno le pone el suyo. Evidentemente puede ser masculino o femenino. El tema es establecer esa relación personal íntima, porque al fin y al cabo es nuestra mente y nosotros somos el mismo o no. Es un juego, prueba, es cuestión de probar. A mí me funciona con Bob, me gusta Bob. El otro día en unas jornadas en el encuentro iberoamericano vino una ponente experta en oncología, una súper experta en oncología, y se quedó a las charlas, a todas las sesiones, y le ha puesto el mismo nombre a su cerebro que al mío. O sea, también se llama Bob el suyo. Y ahora estamos mirando a ver si existe algún tipo de interferencia, y cada vez que yo hable con mi Bob lo va a recibir ella. O sea, no sé si hay... es una broma, pero busca, es una estrategia, busca el que mejor te vaya. O sea, y la última que está al momento, María José Piña nuevamente, de Servicios Centrales. ¿Todo este mundo va a actuar en nuestro ámbito profesional? Yo creo que esta pregunta está bien que sea la última porque es la bomba. ¿No cree que el tiempo limitado que tenemos en nuestra actividad laboral justificaría indebidamente a los profesionales el no implementarlo? Efectivamente tenemos mucha sobrecarga, las plantillas están infradimensionadas en cierta manera, y esto conlleva, para darlo bien, conlleva un trabajo grande, claro, para hacerlo bien. Para hacerlo en uno, mejor igual no hacerlo, pero para hacerlo bien en todos los pacientes, por el principio de equidad. Pues esa pregunta me la esperaba y la respuesta la tengo ya preparada. Es muy sencillo. Cuando tú hablas con un paciente, con una persona en pacientes externos, inevitablemente surgen temas, comentarios del ámbito psicoemocional. Es que estoy fatal, así no voy bien, es que no puedo dormir, estoy continuamente nerviosa, me está pagando las consecuencias mi marido o mi mujer, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿qué le vas a decir a esa persona? Pues tienes dos opciones: poner cara de póker, o decirle tranquilízate, chica, si total, o no te preocupes, si total no sirve para nada. Esas son frases tontas de las que no se deben de utilizar. Pues en el mismo tiempo que dices una frase inadecuada, tonta, de relleno, utilizas la frase correcta, alineada estratégicamente con lo que sería una intervención a largo plazo. Nadie te pide, por supuesto, nadie te está pidiendo que hagas una intervención psicoterapéutica planificada, pero la frase, el comentario, y si de ahí surge algo, pues evidentemente va a ser muy terapéutico. O sea, estamos hablando de frases, intervenciones cortas. El farmacéutico, y lo estábamos comentando hace poco, Enrique y yo, aquí el binomio es médico-farmacéutico. Uno va a consultas externas y lo ve el médico, y de ahí va al farmacéutico de pacientes externos, a recoger la medicación, a recibir información, a formación, etcétera, etcétera. Ese es el binomio. Que en algunos sitios se estén poniendo consultas de enfermería, bien, pero el binomio obligatorio es el médico de consultas externas y el farmacéutico. Tiene que haber una coherencia entre la información que da el médico y la que le da el farmacéutico, no solamente desde el punto de vista biomédico, sino también desde el punto de vista psicoemocional. Estamos hablando de frases cortas. El resultado es espectacular. Os lo digo personalmente, todo el equipo que participamos aquí en el Hospital de Gandía estamos tremendamente satisfechos. El agradecimiento de los pacientes y la mejoría es obvia y es una necesidad que hay que cubrir. No requiere tiempo,
son frases, preguntas, fijaros, muchas veces son preguntas. ¿Qué pasaría si? Fíjate en. Y el próximo día, cuando vuelve el próximo día, otra pregunta también es que al final todo esto, el arsenal es de preguntitas y frases. Por ejemplo, desde el último día que viniste, ¿qué mejorías has encontrado en tu vida? No preguntar cómo estás, porque cómo estás vuelve otra vez a rememorar todo la problemática narrativa de la... No. ¿Qué mejorías has observado desde el último día que viniste? Bueno, pues mira, pues sí que sonrío más, estoy más atenta, he aprendido tal, mi hijo me lo dice, que me ve mejor. Eso a la vez que te lo estás diciendo a ti mismo, lo estás interiorizando y te está haciendo percibir tu vida como mejor. No estamos hablando de grandes dedicaciones temporales enormes, sino pequeñas intervenciones. Porque el paciente tiene que vuelve al mes, cada 2 meses, o sea, él vuelve, porque tiene que volver a recoger la medicación. Enrique, no se te oye, está silenciado. Perdón, yo no sé cómo vamos de tiempo, Pilar, pero bueno, yo tengo una pregunta que hace Manuel Ponce, que iba a hacerla también ahora, estábamos conectados. Es verdad que, bueno, y más en estas jornadas que son de telefarmacia o de telemedicina, el poner una pantalla de por medio, ¿cómo interfiere con el paciente? ¿Y cómo podemos superarlo? ¿Hay estrategias? ¿Nos recomienda alguna estrategia específica o seguir igual como si fuese presencial? A ver, yo creo que la juventud está acostumbrada ya a hablar por teléfono, por el móvil. O sea, esto ya es parte de nuestra rutina. Muchas personas jóvenes pueden estar compartiendo con sus amigos las sensaciones más íntimas y más personales. La pueden hacer así o la pueden estar haciendo así. Es decir, este medio de comunicación ya se ha incorporado a nuestra vida. El que a lo mejor resulta un poquito más extraño es el de la webcam, de una forma así tan, ¿no? Y eso, pues, la mejor manera de normalizarlo es practicarlo. Entonces, vamos practicando, vamos aprendiendo estrategias, sobre todo intentar encontrarnos cómodos. Además, fijaros, para poder estar cómodos, yo, por ejemplo, he hecho un poquito de relajación de Jacobson para encontrarme relajado. Y también he trabajado un poquito en mi cerebro para poder estar disfrutando ahora de este momento con vosotros y que sea un momento personalizado, con telepresencia. He elegido también el entorno en el que estoy. He puesto mi plantita. O sea, he hecho que esto sea como estar en familia o, como hemos comentado antes, en una sesión del servicio de farmacia, como si estuviéramos compañeros. Yo realmente en estos momentos, Enrique, es que te noto aquí. O sea, no te veo. Por cierto, ¿dónde estáis? Yo estoy elegido en el Hospital de Poniente. Joder, bien, ¿no? Sí. La verdad es que tenemos una suerte tremenda todos los que vivimos en la franja costera de este país. Posiblemente seamos unos privilegiados del planeta. Y además, siendo parte de Europa, una región del mundo desarrollada, fantástico. Oye, nos felicito por esto, ¿eh? Pues sí, yo también me uno a la felicidad. No, fijaros, este mensaje que acabo de hacer es un mensaje que no cuesta nada de decirlo y te cambia la percepción de tu situación. Oye, pues sí que es verdad, pues hay muchas veces no estamos atentos incluso a pequeños detalles que engrandecen nuestra vida y que tendríamos que estar todos los días dando gracias por vivir donde vivimos, simplemente. O sea, pues es fantástico. Sí que es verdad. Mira, también tenemos una pregunta de Inés Monte de Servicios Centrales que nos pregunta: ¿este tipo de intervenciones es bien aceptada por los pacientes? En general, aquellos que de primera no la aceptan, que también es respetable, por supuesto, ¿es difícil incorporar a este proceso o no? ¿O a la larga caen por su peso? Si me permite. Vale. A ver, nosotros lo que esperamos para intervenir es la sugerencia del paciente. Es decir, y la sugerencia del paciente es una sugerencia verbal. O sea, si tú estás, una persona que empieza un tratamiento nuevo, sabes que viene pues le vamos a explicar cómo funciona el dispositivo, la pluma, le vamos a formar en tal, le informamos de algunos efectos secundarios que pueden aparecer, cómo comportarse ante ellos. Y hasta que el paciente o la persona no hace un comentario personal, como es que tal, y esto servirá porque de verdad esto es insoportable. En ese momento es que te está abriendo la puerta. Te está diciendo, por favor, ayúdame. O sea,
tú no le vas a ofrecer tu ayuda, es que te la va a pedir. O sea, te la está pidiendo. Es que no duermo, es que me tomo las pastillas no me hacen efecto, yo estoy todo el día como... Ese momento es cuando tú intervienes, si quieres, sabes, tienes la oportunidad. Tú no les vendes el producto, te lo van a pedir, te lo piden ellos. Esto es una demanda social. Pues, José Luis, tengo la última frase, que no es una pregunta, de María José Piña, y que, si me lo permite, María José, la voy a hacer mía también, y yo creo que de mucho. La mejor formación que hemos tenido en mucho tiempo, y es verdad, muchas gracias, porque al final no es humanización al uso, es ciencia aplicada a la psicología, a todo. O sea, la psicología es una ciencia también, y desde luego muchas gracias, porque la humanización, si entendida así, a mí me conquista. Muchas gracias.